El linaje de Shambhala. El antiguo reino de Shambhala era famoso por la compasión y la sabiduría de sus dirigentes y sus ciudadanos. Según la leyenda de Shambhala, estas cualidades eran fruto de las enseñanzas excepcionales sobre la sociedad iluminada o despierta, ofrecidas personalmente por el Buda al rey Dawa Shangpo, el primer soberano de Shambhala. Estas instrucciones se han conservado con el paso de los siglos y las mantiene un linaje hereditario de maestros que llevan el título de Sakyong. Se trata de un título real que significa protector de la tierra. El primer Sakyong de nuestra era fue el maestro tibetano de meditación Chogyam Trungpa Rinpoche. Antes de escapar del Tíbet en 1959, Trungpa Rinpoche detentaba numerosos linajes contemplativos y era el responsable del amplio complejo monástico de Surmang. Tras haber sido testigo del hundimiento de su propia cultura y haber visto el sufrimiento del mundo en plena alteración, Chogyam Trungpa atraviesa un periodo largo de reflexión y meditación. Entonces se percata que las antiguas enseñanzas de Shambhala eran más pertinentes y necesarias que nunca, en vista de los enormes retos a los que se enfrenta nuestro planeta. A partir de los años 70, comienza a ofrecer una visión social basada en el Shambhala que proclama la bondad inherente al conjunto de la humanidad. Chogyam Trungpa estaba convencido que, si la humanidad tenía que conseguir un mundo mejor, solo podía basarse en un respeto universal de la dignidad humana fundamental. Esa es la esencia del mensaje de Shambhala. Al apoyarse en esta convicción profunda, Chogyam Trungpa empezó a formar a su hijo primogénito para que fuera el heredero de este linaje. Este hijo, que hoy es el responsable del linaje de Shambhala, es el Sakyong, Jampal Trinley Dradul. Fue entronizado como Sakyong en 1995. Ha seguido una formación profunda en Oriente, además de Occidente, y esto le permite tener una perspectiva excepcional de los valores universales del ser humano. Firma sus obras como Sakyong Mipham, un nombre que indica haber sido reconocido en la tradición tibetana como la reencarnación de Mipham el Grande, uno de los maestros de meditación más venerados del Tíbet. Las enseñanzas del Sakyong subrayan el sentimiento realmente muy extendido de que la humanidad se encuentra en una encrucijada. Nos pide una reflexión conjunta sobre todos los principios esenciales, convencido de que la forma con que la humanidad se contempla a sí misma es crucial para el futuro y el del planeta. Esta visión de una sociedad que confía en su valía intrínseca y cree en ella es el cimiento de lo que se llama la sociedad despierta en Shambhala. Chogyam Trungpa Rinpoche. Dorje Dradul de Mukpo, que nació en 1940 y falleció en 1987, es el primer Sakyong, el protector de la tierra y sostenedor del linaje familiar del linaje Sakyong de Shambhala. Conocido como el Druk Sakyong
o dragón protector de la tierra, Trungpa Rinpoche fue autorizado como Sakyong por su santidad Dilgo Khyentse Rinpoche en una ceremonia celebrada en Boulder, Colorado, en 1982. Desde temprana edad, Trungpa Rinpoche era conocido en el Tíbet. Era conocido como particularmente dotado para recibir termas o tesoros escondidos, enseñanzas. En los tiempos modernos se le conoce como un gran tertón o revelador de tesoros a través de su descubrimiento del terma de Shambhala. Como renombrado maestro de meditación, erudito, artista y poeta tibetano, Trungpa Rinpoche fue fundamental en la transmisión y el trasplante de las enseñanzas del budismo en Occidente. A la edad de 13 meses, Trungpa Rinpoche fue reconocido como Tulku, o reencarnación de un maestro iluminado en el linaje Kagyu. Se sometió a una formación intensiva en meditación, filosofía y bellas artes en la tradición budista del Tíbet, recibiendo la ordenación completa como monje en 1958 a la edad de 18 años. Fue el abad supremo de los monasterios de Surmang, gobernador del distrito de Surmang en el este del Tíbet y sostenedor de los linajes Kagyu y Nyingma del budismo tibetano. Trungpa Rinpoche recibió el Rinchen terzo a la edad de 12 años y fue renombrado por otorgárselo él mismo a la edad de 14, y nuevamente más tarde a los 18, justo antes de su viaje a la India. En 1959, Trungpa Rinpoche condujo a más de 300 tibetanos a través del Himalaya hasta el norte de la India en un peligroso escape de los comunistas chinos, un arduo viaje de 9 meses relatado en su autobiografía Nacido en el Tíbet. Entre 1963 y 1970 estudió religión comparada con una beca en la Universidad de Oxford. Mientras vivía en Inglaterra, ayudó a fundar el primer monasterio budista tibetano en Occidente, Samye Ling. En 1970, por invitación de sus estudiantes norteamericanos, Trungpa Rinpoche se mudó a los Estados Unidos. Desde 1973 hasta 1986 enseñó en profundidad los 3 yanas del budismo a estudiantes occidentales durante 13 seminarios de 3 meses de duración realizados en varios lugares de América del Norte. Estas enseñanzas están compiladas en El Tesoro Profundo del Océano del Dharma. Su compasión y su extraordinaria habilidad para transmitir antiguas enseñanzas del budismo en el contexto de la cultura occidental permitieron que muchos estudiantes obtuvieran una experiencia directa de la más alta sabiduría del budismo tibetano Vajrayana. Además de los linajes tibetanos que poseía, Trungpa Rinpoche estaba profundamente conectado e inspirado por los ideales del legendario reino de Shambhala y su antepasado familiar, el rey Gesar Deling. Entre 1976 y 1981, Trungpa Rinpoche experimentó visiones y revelaciones que escribió como una serie de textos conocidos como Shambhala Terma.
Estos textos proclaman la bondad básica como la naturaleza de la humanidad y visualizan a la sociedad ilustrada como la base para despertar completamente a la sabiduría y brillantez innatas de uno a través de la vida cotidiana, mientras ayuda a otros a hacer lo mismo. Desde el principio, estas enseñanzas alteraron profundamente la enseñanza y el liderazgo de Trungpa Rinpoche en su comunidad. Esta visión de la sociedad iluminada presenta una perspectiva sagrada que une la sabiduría budista con la aspiración de vivir plenamente tanto en el mundo espiritual como en el secular. Basándose en las tradiciones culturales, tanto orientales como occidentales, así como en los principios de la guerrería de la antigua Asia y el Tíbet, Trungpa Rinpoche estableció un camino de meditación, una cultura y una visión social que enseñó extensamente en una serie de seminarios llamados Entrenamiento Shambhala. Las enseñanzas clave de estos seminarios se compilan en los libros Shambhala, el camino sagrado del guerrero, Gran Sol del Este y Sonríe al miedo. El legado de Chogyam Trungpa Rinpoche también incluye la Universidad de Naropa en Boulder, Colorado. Fundada en 1974, es la primera universidad de inspiración budista en América del Norte. Estableció una red global de centros de meditación y retiro conocida como Shambhala. A lo largo de su vida, Trungpa Rinpoche dio charlas sobre arte, poesía, psicología, muerte y morir y muchos temas más, tanto en el ámbito del budismo como en el contexto de las enseñanzas de Shambhala. Hasta la fecha se han publicado más de 40 volúmenes de sus enseñanzas, además de grabaciones y transcripciones de charlas. Sakyong Mipan Rinpoche. Sakyong es un título real tibetano que significa protector de la tierra. El linaje familiar espiritual del Sakyong está en manos de sucesivas generaciones de poseedores del Dharma, que son descendientes del legendario rey Deling, Gesar Norbu Dradul. El linaje familiar espiritual del Sakyong sostiene una confluencia única de corrientes de enseñanza arraigadas en los 3 yanas del Buda Sakyamuni, las enseñanzas tántricas de Padmasambhava, la sabiduría iluminada de los reyes Rigden de Shambhala y las enseñanzas guerreras del rey Gesar Deling. El Sakyong. El título tibetano Sakyong, al igual que el título indio Chakravartin o monarca que hace girar la rueda, fue históricamente conferido a un gran gobernante o lama que protegía y propagaba el Buddha-dharma. En el terma de Shambhala, un Sakyong es también la encarnación viviente de los Rigdens, los gobernantes iluminados evocados en el Kalachakra Tantra. El título de Sakyong lo ostentaba Chogyam Trungpa Rinpoche basándose en el terma Shambhala que recibió y como miembro del linaje Mukpo Dong, en su ascendencia hereditaria ancestral del legendario rey Deling, Gesar Norbu Dradul. Fue entronizado formalmente como Sakyong por su santidad Dilgo Khyentse Rinpoche en 1982.
y le dio el nombre de Dorje Dradul. Dirigido por visiones puras de los Rigdens y Gesar Deling, el Dorje Dradul empoderó a su hijo Sakyong Mipan Rinpoche como su heredero y futuro Sakyong, estableciendo lo que se conoce en la tradición tibetana como un Dungyu, un linaje familiar espiritual. Sakyong Mipan Rinpoche es único en el sentido de que une dos mundos, el oriental y el occidental. Se crió en Gran Bretaña y los Estados Unidos, recibiendo capacitación en liderazgo tradicional y meditación de su padre a una edad temprana. Cuando su padre falleció en 1987, el Sakyong pasó varios años estudiando en la India, donde recibió enseñanzas y transmisiones de algunos de los más grandes maestros de las escuelas Nyingma y Kagyu del budismo tibetano, incluidos su santidad Dilgo Khyentse Rinpoche y su santidad Penor Rinpoche. A través de la familia de su padre, el clan Mukpo, Sakyong Mipan Rinpoche es descendiente directo del guerrero tibetano del siglo XI y rey del Dharma, Gesar Deling. La tradición guerrera de Gesar enfatiza la confianza y la valentía como la base para superar los obstáculos mundanos y espirituales. La epopeya tiene fama de ser la obra literaria más larga del mundo. Sus historias y enseñanzas se interpretan, celebran y conservan en el Tíbet y otras culturas del Himalaya, así como en partes de Asia Central y China. Siguiendo los pasos tanto de su padre, Chogyam Trungpa, como de su predecesor, Mipan el Grande, quienes fueron muy influenciados por la historia de Gesar, Sakyong Mipan Rinpoche continúa inspirándose en ella, enseñándola y componiendo prácticas que invocan el extraordinario espíritu, poder y bendiciones de Gesar. La familia. Cada sucesivo poseedor del Dharma en el linaje familiar identifica y empodera a un sucesor en el linaje familiar, quien es capacitado y nutrido desde el nacimiento para comprender, mantener, propagar y proteger las enseñanzas esenciales del linaje. Esto asegura la continuidad, pureza y autenticidad de las enseñanzas del linaje. Sakyong Mipan Rinpoche recibió el poder de su padre en 1979 y fue entronizado como Sakyong y titular del linaje por su santidad Pema Norbu Rinpoche en 1995, recibiendo el nombre de Jampal Trinle Dradul. La Sakyong Wangmo Dechen Choyin Sangmo fue empoderada y entronizada por su santidad Pema Norbu Rinpoche en 2008. Su familia ha sido bendecida con 3 Yetsung, hijas del linaje familiar. Yetsung Drukmo, Yese Sarasvati, Siji Mukpo, Yeksun Yudra Lamo Yanchen, Siji Mukpo y Yeksun Sedron, Okar Yanchen, Siji Mukpo. Yeksun Drungmo, Yese Sarasvati, Siji Mukpo, ha recibido ahora el poder en una entronización que se celebrará en el 2023 para ser el próximo poseedor del linaje del Sakyong. La confluencia única de corrientes de enseñanza sostenidas por el linaje de la familia Sakyong, también conocido como linaje Sakyong, tiene sus raíces en los 3 yanas del Buda Sakyamuni.
Las enseñanzas tántricas de Padmasambhava, la sabiduría iluminada de los reyes Rigden de Shambhala y las enseñanzas guerreras del rey Gexar de Ling. Esta tradición de sabiduría incluye especialmente las enseñanzas y transmisiones de la gran luminaria del siglo XIX, Yangon Mipan Rinpoche, sobre Dzogchen, Gesar y Kalachakra, y los termas y enseñanzas de Dorje Dradul Chogyam Trungpa Rinpoche. Como linaje familiar de maestros tántricos, cada poseedor de linaje está facultado para transmitir y enseñar la esencia de los linajes Shambhala, Terma, Dzogchen y Mahamudra, así como sus propias revelaciones. El linaje del Sakyon está apoyado, sostenido y protegido por su mandala de deidades, dralas y protectores, por el Sakyon Ladrang y por practicantes de todo el mundo que han hecho votos y recibido transmisiones directamente del titular del linaje. El mandala se compromete a garantizar la perpetuidad de las enseñanzas y prácticas del linaje para que puedan difundirse y florecer en todo el mundo en beneficio de las generaciones futuras.